esto tiene sentido, todo esto se concatena, se junta. O sea, no podemos estudiar medio interno sin hablar de agua. No podemos hablar de agua sin hablar de medio interno, de sodio, de glucosa, ¿sí? O de otros electrolitos. Todos están bastante, se podría decir, engranados, ¿ya? Y bueno, aquí, miren, en este esquemita a mí me gusta eso porque les muestra no solo dónde se encuentran en mayor concentración, ¿no? Los componentes, que pueden ser a nivel intracelular o a nivel extracelular. Y acá tenemos los cationes, como ustedes los han mencionado, con carga positiva, y para este lado los aniones de carga negativa. Entonces, aquí ustedes lo ven fácil, incluso les indica hasta las concentraciones. Miren. Ustedes lo analizan bien, aquí tienen todos los datos que ustedes necesitan, ¿sí? Y sin hacerse tanto problema. Por ejemplo, a nivel extracelular, ¿cuál es el catión que le da la mayor osmolaridad? El sodio, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Aquí está todo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a nivel intracelular, el potasio, ¿sí? Miren, ahí está claro. A nivel extracelular, ¿qué anión se encuentra en mayor concentración? El cloro. El cloro. Y a nivel intracelular, Los fosfatos. Muy bien. Entonces se dan cuenta y esto tiene que mantenerse, ¿no? ¿Hay rangos de variación? Sí hay rangos, pero son mínimos, ¿ya? Si el sodio se eleva demasiado, ¿qué es lo que pasa? Hay una hipernatremia y eso conlleva es un desequilibrio, pero conlleva alteraciones neurológicas, ¿cierto? Gastrointestinales, cardíacas. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas las alteraciones se llevan porque esto se rompe. ¿Sí? Entonces, acá tenemos también otros componentes que no son electrolitos. Ahí está la glucosa que mencionaba, la urea también, ojo, es importante. Ojo, ¿ah? Casi no, a veces cuando estudiamos, a veces no siempre hablamos de la urea. En la urea tenemos un componente importante con respecto al transporte de agua, y principalmente a nivel renal, ¿sí? Luego tenemos fosfolípidos, ¿no? Tenemos colesterol, tenemos ácido úrico, creatinina, pero los más importantes, glucosa y urea de los tramos, ¿ya? Listo. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Sí se está entendiendo? Sí. Ya. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que la composición iónica a nivel de plasma y líquido intersticial siempre tiene que ser muy similar, ¿ya? Y hay que tener en cuenta que lo único que podría variar son las proteínas. Y eso, para eso está este cuadrito, pero que ustedes vean, ¿no? Sodio, por ejemplo, a nivel plasmático, 142. A nivel intersticial, 130. ¿Se dan cuenta? Muy parecidos. Casi no varía. Pero miren acá las proteínas a nivel de plasma 1.2 y a nivel intersticial 0.2. Entonces, ¿qué es lo único que va a variar? Las proteínas. Las proteínas. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Y acá, bueno, algo de lo mismo para que lo tengan más claro, ¿ya? Con los valores o los rangos en los que varía cada uno de los electrolitos o de los componentes. ¿Sí? Ya. Ahora hablemos de osmolaridad y regulación. Ahí está haciendo así la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es la concentración del sólido en una cantidad de Definidos en un solvente. En un litro de solvente. ¿Sí? Eso es la osmolaridad. Entonces, la osmolaridad, como ya lo mencionamos, del líquido extracelular, ¿dónde la vamos a encontrar? ¿O con quién? Sodio, glucosa, urea y cloro. Y a nivel intracelular, proteínas, sulfatos se van a aportar, pero lo más importante, las proteínas. ¿Sí? Entonces, la osmolaridad se va a corregir por la atracción que existe entre cada uno de estos iones. ¿Sí? ¿Se dan cuenta dónde está la carga positiva, dónde está la carga negativa?
y de acuerdo a ello van a difundir, ¿cierto? Muy bien. Ahora, la osmolaridad del plasma es mayor de 1 miliosmol por litro, ¿sí? Y acá está lo que ustedes estaban mencionando, ¿no? Osmolaridad, número de partículas disueltas por litro de solvente. Por tanto, esto depende de la temperatura, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si hay mayor volumen, hay mayor temperatura, ¿sí? Y la osmolaridad Es un solo kilogramo. por kilogramo, muy bien. Y es independiente de temperatura. Pero en reglas generales son muy similares los valores, ¿cierto? Osmolaridad y osmolalidad, ahí van. La diferencia no es mucha, ¿sí? Y en líquidos biológicos, la diferencia todavía es mucho más grande, ¿ya? Y ahora sí, quisiera que tomen en cuenta esto porque hemos estado hablando con respecto a lo que es medio interno, hemos estado hablando de agua, ¿sí? De electrolitos, pero ¿cómo se da esto en nuestro cuerpo? ¿Cómo es que tiene que mantenerse? ¿Sí? Este equilibrio. ¿Ya? El equilibrio aquí está, tal vez muy simple, pero es para que ustedes lo entiendan. Lo que entra es igual a lo que Sale. sale. Exactamente. ¿Eso qué significa? Que lo que nosotros estamos consumiendo tiene que ser lo mismo a lo que excretamos. ¿Cierto? Entonces, si por ejemplo, aproximadamente una persona de 70 kilos, ¿sí? Consume más o menos unos 2 o 2 litros 200 de agua al día, ¿sí? Esto es lo que está ingresando, ¿sí? En el metabolismo de nuestro cuerpo, ¿nosotros producimos agua? Sí. Metabolismo. Exacto. Pero es una cantidad grande, es una cantidad mínima, ¿no? Que más o menos sería lo máximo 300 mililitros en todo el día, ¿cierto? Ya. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a tener que considerar como ingresos. Y lo que sale, nosotros tenemos vías de excreción, ¿cuáles son? Sudor, La La piel, ¿sí? Los pulmones, la orina y la heces. orina y las heces. En cada uno de ellos, más o menos, en las pérdidas insensibles que son piel y pulmones, es más o menos casi 1 litro de agua al día, ¿sí? En la orina, ¿cuánto más o menos orinamos nosotros? 1500. 1500 a 2000, más o menos, va a depender de cada uno, ¿no? De nuestra cantidad de masa corporal para poder eliminar, pero 1500 aproximadamente. Y a nivel de heces, más o menos 100 a 200 más o menos, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos todo, nos tiene que dar, y restamos con lo que perdemos, nos tiene que dar cero. Eso es el equilibrio, ¿sí? Y eso siempre tiene que mantenerse, y eso no solamente va a ser con el agua, va a ocurrir lo mismo con el sodio, va a ocurrir lo mismo con el potasio, con el fósforo, todo, ¿ya? Y gran parte, como ustedes se podrán dar cuenta, gran parte de ese equilibrio lo dan los riñones, ¿sí? O sea, por eso es importante que nosotros hablemos en medio interno, ¿ya? Con respecto a la parte de fisiología renal. Porque medio interno está, como ya mencionamos, involucrado en todo. Exacto. Pero ¿quién se encarga de darnos ese equilibrio en la gran mayoría de la parte? Es los riñones. ¿Cierto? Entonces, hay que tener en cuenta el sodio y todas las sales van a representar más o menos el 90% de los solutos osmóticamente activos, ¿sí? La reabsorción de sodio a nivel de túbulo contorneado aproximadamente supone el 65% de la carga filtrada y el 27% de la rama ascendente de Henle. Entonces, la gran mayoría del equilibrio a nivel sodio se da a nivel túbulo, ¿sí? En túbulo contorneado distal y también en túbulo colector, la absorción variable de agua y sodio. Y esto por acción de la aldosterona a nivel de túbulo.
Claro, también tiene que ver mucho la vena, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver en este esquemita una cosa muy importante, ¿sí? Como ya hablamos, todo este equilibrio, la gran mayoría se va a llevar a nivel renal. Entonces, ¿cuál es una de las funciones importantes de los riñones? Conservar el volumen, ¿sí? Conservar el volumen, y eso es equilibrio, eso es homeostasis, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta una cosa, los riñones van a poder conservar el volumen, pero no van a poder restaurar el volumen que se ha perdido. Eso no es función de los riñones, ojo, ¿ya? Entonces tengan en cuenta aquí, hay un límite, ¿no? O hay una cantidad que el riñón va a conservar de volumen, ¿sí? Esta es la cantidad que el riñón necesita para mantener todo el equilibrio en nuestro cuerpo. Y nosotros, de acuerdo a lo que nosotros vamos consumiendo, tomando, si nos excedemos, si perdemos también, por ejemplo, podemos tener una diarrea, por ejemplo, y eso nos puede generar una pérdida importante de volumen, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, es que el riñón va a regular lo que es el filtrado glomerular y la cantidad de volumen de orina que va a eliminar, ¿sí? Por eso ustedes se han dado cuenta que un paciente que se deshidrata orina poco o no orina, porque es el riñón quien trata de conservar ese volumen, no orina, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a pasar aquí, ¿sí? Si hay bastante volumen, va a tratar de orinar más. Si hay menos volumen, va a orinar menos. Y si está en su tope, en el límite donde no puede eliminar más, no va a eliminar, ¿ya? Y eso, dependiendo del grado de esa deshidratación, nos puede llevar a una falla renal, ¿sí? Hay mecanismos que van a regular el volumen de líquido, ¿sí? Y también de su concentración de líquido en el medio interno. ¿Y ellos cuáles son? Los barroreceptores y los no receptores. Los barroreceptores. ¿Qué hacen los barroreceptores? Perciben esos cambios, ¿no es cierto? Y cuando hay esa percepción, activan la presión arterial. Muy bien, elimina angiotensina, aldosterona. Y ahora, hay también osmoreceptores. ¿Y estos qué van a captar? Modificaciones de las concentraciones del medio, pH, muy bien. ¿Y todo esto qué nos va a llevar? A regular, ¿no es cierto? Por todo lo que hemos mencionado del sistema adrenina-angiotensina aldosterona, controlan la sed y la diuresis. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Todas estas respuestas van a corresponder, dice, a modificaciones hemodinámicas que se van a ir dando, ¿sí? A nivel renal, a nivel circulatorio, y todo ello va a modificar el sodio y el agua, ¿sí? ¿Esto qué va a llevar? A factores que van a generar autorregulación, ¿sí? Van a haber acción directa de hormonas sobre la permeabilidad de los determinados segmentos tubulares y también efecto neurológico, efecto simpático directo sobre el transporte de sodio, ¿sí? Cuando hablemos directamente de homeostasis, vamos a darnos cuenta que todo, absolutamente todo, responde para que haya un equilibrio, ¿ya? Mecanismos relacionados con el equilibrio glomérulo-tubular. Para tener en cuenta, ¿sí? La tasa de filtración glomerular va a variar, como ya vimos en el esquema, de acuerdo al volumen que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué nos va a llevar? Va a ayudarnos a regular el equilibrio entre solutos y agua que tenemos a nivel de nuestro cuerpo, ¿sí? Y como habíamos mencionado, uno de estas sustancias que nos va a ayudar es la aldosterona, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo actúa?
¿O quiere explicarlo? A ver. Básicamente el hígado produce lo que es el angiotensina en el plasma y bueno, cuando la presión arterial cae, el riñón va a producir lo que viene siendo la renina y gracias a esta se convierte en angiotensinógeno y angiotensinógeno 1. Y bueno, por la enzima convertidora de angiotensina, esto se convierte en angiotensinógeno 2, ¿no? En el plasma. Y esto tiene, y esto tiene diversas funciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel cardiovascular es la vasoconstricción, a nivel de lo que viene siendo el hipotálamo aumenta la vasopresina y también aumenta la sed, y a nivel de la glándula suprarrenal básicamente aumenta lo que es la aldosterona y esto aumenta la absorción de sodio y bueno, se aumenta el volumen y así es como se mantiene la osmolaridad. Y eso aumenta la presión arterial, ¿no? Y como dice su compañero, ¿no? Es el hígado el que se encarga de producir angiotensinógeno, ¿sí? Y este angiotensinógeno va a estar en el plasma, en la sangre. Si la presión cae, ¿no? Nosotros vamos a tener ahí, acuérdense, vasoreceptores. Muy bien. Entonces, ¿eso que va a activar? A las células glandulares del riñón. Y ellos se van a encargar de producir renina. ¿Y qué hace la renina, como dijo su compañera? Convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Entonces vamos a tener angiotensina 1 en la sangre. Ahora, a nivel de endotelio, ¿sí? Claro, ¿no? Pero lo más rápido que va a responder es el endotelio, ¿cierto? Y se va a activar la enzima convertidora de angiotensina para producir angiotensina 2. ¿Sí? Y esta angiotensina 2, como dice su compañera, actúa a nivel arteriolar, vasoconstricción. A nivel de médula oblonga en el centro de control cardiovascular. Exacto. Y a nivel hipotalámico, liberación de vasopresina y aumento de la C. Y a nivel adrenal, aumenta la aldosterona. Entonces, todo ello y el aumento de la reabsorción de sodio, ¿no? A nivel renal. Todo ello que nos va a llevar, aumenta el volumen de agua, ¿sí? Y aumenta la osmolaridad. Aumenta el sodio, aumenta la osmolaridad. Aumenta la sed, aumenta la cantidad de volumen. Y aumenta la vasopresina y reduce la diuresis. ¿Es cierto? Aumenta el volumen. Y al aumentar el volumen y sal, aumenta la presión. ¿Sí se entiende? Entonces, este sería como un ejemplo de retroalimentación negativa. Negativo, muy bien. Exacto. Y bueno, para terminar, la osmolaridad la podemos calcular. Sí, se puede. Hay fórmula. Y esta fórmula será de la osmolaridad. Osmolaridad extra. Plasmática, muy bien, ¿sí? Y entonces, esas fórmulas hay diferentes variaciones, pero al final todas dan lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene un sodio en 140 que es normal, una glucosa en 90 que es normal y una urea en menos de 40 que también es normal. Hacemos nosotros el cálculo y sacamos una osmolaridad de 289. ¿Es? Está normal. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, es una persona que ha consumido bastante, ¿ya? Ha comido un ceviche bien, pero bien saladito, 160. Y es una persona que pues, no se mide y se ha tomado bastante Coca-Cola, 720 mililitros. Y encima ya hizo falla renal y tiene 360 de urea. ¿Qué osmolaridad va a tener? Una hiperosmolaridad, ¿cierto? Así al ostro. Si lo quieren calcular, pero lo calculan con la fórmula, pero lo más seguro es que le va a salir 400. ¿Se da cuenta? Entonces está en un estado de hiperosmolaridad. Eso pasa con los pacientes diabéticos y que tienen falla renal. ¿Sí? Ahora con respecto a la homeostasis, entonces, ¿qué es la homeostasis?
Son los mecanismos que genera el cuerpo para mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio, ¿sí? Porque créanme, si nosotros comemos, acabo de mencionar, se comió su ceviche, tomó gaseosa, ¿ustedes creen que eso no va a alterar las concentraciones? Cierto que sí, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Van a mantener así? No, se activan los mecanismos de regulación para mantenerse estables, ¿sí? Entonces, como dicen sus compañeros, es la tendencia a resistir los cambios, esos cambios que estamos nosotros mismos generando a veces, o que puede ser tal vez algo externo, que nos está generando estos cambios a nivel del medio interno, ¿no? Para que esos se mantengan estables y siempre constantes, ¿ya? Entonces, van a haber ciclos de retroalimentación negativa que van a contrarrestar los cambios de los valores blancos conocidos como valores de respuesta, ¿sí? Y en contraste, los ciclos de retroalimentación negativa, los de retroalimentación positiva van a amplificar esos estímulos que los inician para alejar el sistema de su estado, ¿sí? Y para regular, vamos a tener estos tres sistemas importantes. El sistema excretor, el sistema endocrino y el sistema nervioso, ¿sí? Dentro del sistema excretor tenemos el digestivo, el respiratorio y la piel, ¿sí? A través de estos 4 sistemas o aparatos vamos a poder regular, ¿sí? O eliminar lo que está en exceso, ¿ya? Entonces, si tenemos un nivel de agua, de iones, de pH, temperatura y glucosa, ¿sí? Y nosotros queremos llegar a un estado estable, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Los 3 sistemas que hemos mencionado para conseguir que estos que sean elevados, sean alterados o hayan disminuido también, vuelvan a su estado básico. Y acá tenemos, ¿no? Piel, cubre, protege el cuerpo, mantiene condiciones estables del medio exterior, ¿sí? El sistema renal elimina las sustancias dañinas en sangre o en los desechos del metabolismo, ¿no? Y mantiene constante la concentración de iones y agua, ¿sí? El digestivo tiene que transfiere sustancias nutritivas a la sangre y desecha todo lo que pues, esté en exceso o simplemente puede generar algún problema, ¿sí? Entonces proporciona micronutrientes como son hidratos de carbono, ¿sí? Ácidos grasos o aminoácidos. Exacto. Y el circulatorio funciona como un sistema de transporte, ¿no? Lleva todo, lleva nutrientes, lleva el oxígeno, muy bien, y protege también de algunas enfermedades con la producción de anticuerpos, ¿sí? Y el sistema nervioso y endocrino, bueno, también se va a encargar de la regulación mediante las hormonas. Y el nivel respiratorio, una adecuada concentración de oxígeno en sangre, como también la excreción de CO2 y agua, ¿cierto? Y ya que hablábamos de mecanismos de retroalimentación, hay 2 tipos de mecanismos, positivo y negativo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con negativo, como mencionó su compañero, es de la parte fisiológica y todo para mantener un estado basal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tenemos demasiado azúcar en sangre, ¿no? Obviamente el cuerpo que va a producir, o mejor dicho el páncreas, insulina, y por tanto va a retornar nuevamente a su estado basal, ¿cierto? Igual ocurre con la temperatura, ¿cierto? Si salimos a un sitio muy frío, ¿no? Exacto, para mantener nuestra temperatura de 37 o 36 grados, y eso no varía, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, como ya vimos, bajaba la presión arterial por pérdida de volumen o por la razón que fuera, se activaba ¿qué? El sistema renina-angiotensina-aldosterona y nuevamente la presión volvía a subir, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es todo para mantener, ¿no? Un basal,
¿sí? Un nivel inicial. Pero eso no ocurre en la retroalimentación positiva, ¿sí? Más bien aquí lo que se trata Potencia nivel. potencia, ¿ya? Aumenta la producción Exacto, de por eso se llama que estos son raros, les dicen incluso, ¿no? Porque esto no nos va a llevar a un estado inicial basal. Por ejemplo, el trabajo de parto. la oxitocina. La ¿Eso es oxitocina para? para la dilatación y la contracción. Para estimular el músculo, ¿cierto? Y se den las concentraciones en mayor frecuencia y se puede expulsar al feto. ¿Eso va a llevar a un estado basal? No, aumenta. La lactancia materna igual, ¿cierto? Prolactina, También oxitocina, inicia con la oxitocina, luego la producción de prolactina para estimular también al músculo mamario, exacto, y puede eliminar más leche. Entonces eso no lleva a un estado basal. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ahora sí se puede entender con claridad la diferencia entre una retroalimentación negativa con una retroalimentación positiva. Y así ejemplos podemos seguir mencionando, pero estos nunca van a llevar a un estado basal. ¿Ya? Listo. Entonces, como ya dijo su compañera, esto es parte de una retroalimentación negativa, ¿no? Deshidratación, baja el volumen sanguíneo, baja la osmolaridad plasmática, aumenta la osmolaridad plasmática y que hace baja también la presión arterial, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿esto qué va a llevar? Secreción de la hormona antidiurética, ¿cierto? Y incremento de la sed. Aumenta el consumo de agua, los riñones reducen la excreción de agua, ¿no? Y por tanto esto va a aumentar la presión, aumentar el volumen sanguíneo y todo, pues, llega a un estado basal, a un estado normal. ¿Sí? ¿Sí se entiende, cierto? Está clarito. Y la retroalimentación positiva, ¿sí? A ver, aquí tengamos algo en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, hay una hemorragia de 1 litro de agua, ¿sí? O de sangre, mejor dicho, ¿sí? Aquí se va a activar la retroalimentación negativa y por tanto todo va a llegar a la normalidad, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si esta hemorragia sigue incrementando? Por más que el corazón quiera seguir bombeando, van a pasar las horas y esto no se va a activar. ¿Y qué es lo que va a llevar? A la muerte. ¿Sí? Entonces prácticamente tenemos que entender que hay niveles, ¿sí? Donde vamos a tener una retroalimentación negativa o simplemente ya no la vamos a tener. ¿Sí? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Doctora, hay una consulta. ¿Cuál es hay una mejor fórmula, por así decirlo, porque está en la osmolaridad y la osmolaridad efectiva? Creo que la osmolaridad efectiva se elimina la olla. ¿Qué fórmula deberíamos utilizar nosotros? Claro, sería muchísimo mejor utilizar la efectiva, pero como les dije, siempre a veces si tenemos un paciente que tiene alteración de la urea, por ejemplo, ahí sí tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Podría agregar a esto unos datos que leí? ¿Ya? Principalmente la osmolaridad puede servir para ver lo que es el diámetro osmolar. O sea, en cuanto, por ejemplo, varían las diferencias. Cuando nosotros calculamos estacionalmente, hacemos Claro, también. o cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el laboratorio una realidad. Entonces hay una diferencia más evidente que hay una sustancia osmóticamente efectiva que está Interfiriendo prácticamente. y la osmolaridad efectiva aquí también es más relevante clínicamente porque no contiene lo que es la urea. Y la urea, como sabemos, pasa las membranas de un lado hacia otro, entonces cuando queremos medir esa osmolaridad efectiva no es osmóticamente efectiva, porque si recordamos el video de osmosis, pues son las sustancias que no pueden pasar las que van justamente a medir de mejor forma. Entonces por eso solo se toma en cuenta lo que es la glucosa y el sodio. Las sustancias que quedan gradientes. Exacto, por eso es mucho más útil. Exacto. ¿Ya? Listo, entonces ahora vamos a tratar lo que es el agua, ¿sí? Hasta el momento todo claro, ¿sí? Ya. Hay que seguir indagando un poquito más al respecto para que estos conocimientos que ustedes ahora están adquiriendo, que les parece más o menos accesible, lo fijen, ¿sí?
Porque en el momento del examen usted se confunde, no sé por qué, pero se confunde, ¿ya? Entonces tienen que tenerlo bien claro, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que son los trastornos del metabolismo del agua, bueno, en grandes palabras, en pocas palabras mejor dicho, los grandes trastornos del metabolismo del agua son... Hablamos de agua. Y ya, sobrehidratación y deshidratación. ¿Cierto? ¿Ya? Eso es el grupo más importante de esos. ¿Ya? Pero para conocer o para entender un poco más al respecto de lo que es el agua, tenemos que hacer una pequeña introducción al respecto. ¿Ya? Hay diferentes conceptos, ¿no? O conceptualizaciones del agua. Entonces, ¿qué es el agua? Es el componente más abundante de nuestro cuerpo. Ya hablamos que es el 60% a nivel de valor, ¿no? Y más o menos el 50% en mujeres. Tanto el volumen como la concentración de electrolitos que se encuentran en ella, ¿ya? En condiciones normales, dentro de los límites muy estrechos, ¿no? A pesar de las amplias variaciones en la ingesta dietética, estas toditas van a tener que mantenerse constante dependiendo de cada una de las actividades metabólicas que se lleven dentro y también del entorno, ¿cierto? Con respecto a la visión o a la cosmovisión del agua, ¿sí? Nosotros tenemos una cultura que es muy importante, ¿cierto? Y que se ha desarrollado incluso acá. ¿Cuál es? La Inca. ¿Cierto? Pero antes de ella habían otras culturas también, ¿cierto? Y estas culturas, a la hora de desarrollarse, sea pues, socialmente, ¿sí? O de alguna manera, tal vez que lo podríamos hablar de manera económica, ellos tenían que ver más o menos en las áreas donde se iban a ubicar estas culturas, claro, ¿no? Entonces eso significa que ellos tenían que ver la accesibilidad a este bien, al agua, ¿cierto? Entonces ellos tenían que ver justamente eso, porque si es una zona donde no hay agua, ¿ustedes creen que alguien se va a ir a sentarse allí? Nadie, ¿no? Entonces las culturas eso tenían que ver. Y miren, para las organizaciones, a nivel, por ejemplo, hablando de nuestra cultura, ¿qué hacían? Las comunidades, los caseríos formaban ¿qué tipo de actividades formaban en el agua? Porque no piensen que el agua venía así como nosotros abrimos el caño, ¿no es cierto? Acueductos, andenes, porque a ver, no solamente se trata de que, no, acá tenemos agua, por ejemplo, a ver, nosotros nos iríamos a vivir en un barranco cerca a la playa, por ejemplo. Obviamente nadie quisiera ir ahí porque es peligroso, a ver qué tal si el agua se sale, nos lleva. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Veían las mejores condiciones y trasladaban, ¿no? Como ustedes dicen, acueductos, andenes, como dice su compañero, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque las religiones o las culturas antiguas le tenían bastante respeto, ¿sí? Y creo que nosotros hemos perdido eso porque nos acostumbramos, abrimos el caño, a veces lo dejamos abierto, ¿cierto? Y ya no respetamos eso. Entonces, esto nos va a servir para qué? Para considerar que el agua es muy importante. No solo lo tenemos dentro de nosotros, lo tenemos también afuera y es bastante importante para nosotros, para subsistir. ¿Sí? Acuérdense que si nosotros no tenemos el suficiente volumen de agua, nos podemos morir. ¿Cierto? Si nosotros no consumimos agua, también nos podemos morir. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. ¿Ya? Pero los antiguos iban más allá todavía. ¿Sí? Nosotros hablamos que sí hay que cuidar el agua, por favor cierre el caño, ¿no? Pero nosotros nunca lo vimos como un ser vivo. ¿O alguien se ha dicho, no, el agua es un ser vivo? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué ellos lo consideraban un ser vivo? Ustedes dirán, no, pero es que ellos adoraban todo, ¿no? Adoraban el agua, adoraban el sol, adoraban la luna, ¿no?
Pero ellos tenían algo que podría considerarse, ¿no? Ha habido un estudio que han hecho en Estados Unidos, donde ellos lo que han hecho es, han puesto 2 vasijas de agua, ¿sí? Y a una vasija le decían cosas bonitas, ¿sí? Te ves bonita, te ves hermosa, que bella, hueles muy bien. Y a la otra vasija la insultaban, la ofendían, le decían, estás horrible, ¿no? Y al cabo, es cierto este estudio, ojo, y al cabo de unos 15 días han abierto y han encontrado que el agua que le hablaban bonito, esa agua estaba cristalina, efectivamente, no tenía mal olor, no había crecido nada ahí, y la otra estaba toda mohosa, ¿ya? Maloliente. Entonces, créanme que eso afecta. ¿A ustedes no les afecta cuando les hablan mal? Ustedes son 60% agua. ¿No les afecta? Cierto que sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso pasa, ¿sí? Entonces, ¿será cierto que es un ser vivo? ¿No lo cree? El agua es vida. Entonces, ellos lo consideraban así, miren, ¿ya? Y es más, la trataban con cariño, hablaban con el agua, ¿sí? El agua como un ser divino. Hablamos que ellos adoraban el agua, ¿cierto? Adoraban el sol. Entonces, para nuestros ancestros, el agua proviene de Dios Huiracocha, porque él es el creador de todo, ¿cierto? Y esta agua, dice, ¿no? Fecunda a la Pachamama, que es la Madre Tierra. Entonces, ¿sí será cierto que es un ser vivo? Sí. Parece que sí, ¿no? Pareciese que sí. ¿Ya? Y, por tanto, permite la reproducción de la vida. ¿Sí? Entonces, para nuestros antiguos es una divinidad que está presente en los lagos, las lagunas, el mar, los ríos y todas las fuentes de agua. Miren, yo hice mis serums en la selva, ¿ya? Y ellos tenían la creencia de que en cada laguna, en cada lago, en cada río, ellos decían tiene su madre. O sea, como que hay un espíritu que cuida ese lago, esa laguna, a que todo se lleve bien, a que nadie por ahí entre y haga algo mal. Nosotros, pues, no tenemos esas creencias, ¿no es cierto? Esas creencias que tienen esos señores de la selva las arrastran desde sus ancestros, definitivamente. ¿Ya? Entonces, el agua, ya vimos, es un ser vivo, es un ser divino, ¿ya? Pero también puede servir como base de reciprocidad y de complementariedad, ¿sí? ¿Por qué? Ya mencionamos, donde hay agua, la gente se va a juntar, ¿no es cierto? Ahí va a vivir la gente, porque si no hay agua, ¿qué significa eso? Como dijo su compañero, van a generar agricultura, es más, hasta puede haber ganadería, porque obviamente van a criar sus animales, ¿cierto? Entonces, esto es importante porque nos va a ayudar a integrarnos como seres humanos, pero también la articulación con la naturaleza y la sociedad, ¿sí? El agua como derecho universal y comunitario. Todos tenemos derecho al agua, ¿cierto? O sea, no puede haber un rincón en la tierra de una persona que no tenga acceso al agua, ¿sí? Entonces, eso también es importante. El agua es de todos y a la vez es de nadie, ¿no? Entonces no vamos a pagar a Serapusco porque no es de ellos, ¿no es cierto? Pertenece a la tierra y a los seres vivos, ¿sí? Incluyendo también a nosotros somos parte agua, ¿sí? Se distribuye equitativamente de acuerdo a las necesidades, costumbres y normas comunitarias. El agua como expresión de flexibilidad y adaptabilidad. Se comporta el agua de acuerdo a los ecosistemas, circunstancias y coyunturas, ¿sí? Depende también del tiempo, del clima y de la topografía. Por ejemplo, en los meses que no han estado lloviendo, eso ha afectado a los agricultores, ¿cierto? Ahora que está lloviendo, ellos se están beneficiando, ¿sí? Entonces, depende también del clima.
el agua como ser creador y transformador. ¿Será cierto? Claro, porque nosotros si no necesitamos esas construcciones hidráulicas, pero no es cierto. Nos genera electricidad, ¿cierto? ¿Qué más nos da el agua? También, ¿no? Hay reservas hídricas, ¿no? En el norte hay bastantes reservas, ¿sí? Tenemos las reservas de Chavimochic, ¿qué más? El Pato, creo también. Hay varias reservas, porque si no acumulan esa agua, en las épocas de escasez no va a haber para regar esas zonas, ¿sí? Pero aparte de ello, ¿para qué más nos puede servir? Del agua o de los mares o de los ríos nosotros pescamos. Entonces, también puede ser parte de un ser creador, ¿no? Que nos aporta alimentos a nosotros, ¿sí? Como recreación social. ¿Quiénes, a ver, antes de empezar la clase se han ido a la playa? No saben qué es la playa, dicen. O a la piscina ya. No a la playa. No hay plata, dicen. A la laguna, que sea. Bueno, pero dice, pero ha viajado en esos botecitos, ¿no? Entonces, tiene esa función como recreación social, ¿cierto? Entonces, en las diversas actividades que nosotros le podamos dar, el agua nos aporta o no. Ahora sí, entonces ya después de este relajo, vamos a entrar de lleno a la distribución del agua, ¿sí? Esto ya más o menos, como les dije al empezar la clase, esto ya es algo que ustedes más o menos lo tienen, es algo relativamente fácil, pero no se confíen, ¿ya? Porque a la hora del examen es donde ustedes se equivocan. No sé, se ponen nerviosos porque no estudiaron bien, ¿no? Ahorita ustedes más o menos lo entienden, lo van a entender, pero más adelante puede ser que se olvide. Entonces, por favor, hagan, busquen su información, revisen lo que uno se le va a pasar para que ustedes, por favor, no lo hagan. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está distribuido el agua? ¿Sí? Ya hemos mencionado algo de eso, ¿cierto? Hay agua corporal total, que es más o menos el 60% de un individuo varón de 70 kilos. ¿Sí? Y menor a 65 años. ¿No? Y menor a 65 años. Menor a 65 años. ¿Ya? O sea, un hombre joven. ¿No es cierto? Ya. Entonces, si él pesa 70 kilos y el 60% es agua, ¿cuánto de agua será? A ver, difícil, ¿nadie lo sabe? 42. 42 litros. Muy bien. De esos 42 litros va a estar distribuido en el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido extracelular más o menos es el 20%, ¿sí? Un tercio. Y el líquido intracelular el 40%. Por tanto, el 20% de 70, ¿cuánto será? 14. 14 litros. Y el 40% de 70 será 28. 28. ¿Sí? Entonces, de estos 20% de estos 14 litros, ¿sí? Aquí vamos a tener plasma y líquido Intersticial. ¿Sí? El líquido intersticial más o menos El va a ser 15%, 3 el cuartos. 15% y esto el 5%. Entonces, el 15% más o menos sería 10.5 litros y el 5% 3.5 litros. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos, esto va hacia los vasos sanguíneos y esto hacia el intestino. ¿Sí? Entonces, todo esto está regulado por las fuerzas de Stabling, por la presión hidráulica capilar, por la presión corporal osmótica, el equilibrio osmótico y por los solutos. ¿Sí? Pues todo este equilibrio se tiene que cumplir y todo esto que hemos mencionado va a conformar el 100%, esos 40 litros, 42 litros de agua. ¿Sí?
Con respecto entonces a lo que hemos mencionado, esto es más o menos lo mismo. Pero, miren, ¿no? Aquí en el líquido intersticial, como mencionaba su compañera, ahí también podemos encontrar el transcelular, ¿sí? Este líquido que es el líquido sinovial, el peritoneal, el pericárdico, el pleural, el líquido cefalorraquídeo e incluso el humor vítreo, ¿no? Puede llegar hasta 2. ¿Sí? Listo. Este líquido extracelular va a estar en constante movimiento gracias a qué sistema Circulatorio. circulatorio. Y el sistema circulatorio está conformado por los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Muy bien. ¿Ya? Ahora, aquí miren en este otro esquemita tenemos, ¿no? El líquido intersticial y acá nos dice, ¿no? Incluye el agua atrapada en hueso, tejido conectivo, justamente lo que estábamos hablando, el líquido transcelular, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos mencionando tiene que quedar claro. El líquido transcelular es parte o conforma del intersticial y por tanto del líquido extracelular, ¿sí? Y aquí, miren, cuando somos chiquitos, casi 90%. Miren, ¿sí? En la etapa fetal, dentro de la mami, casi 90%. ¿Y qué pasa conforme vamos creciendo? Va disminuyendo. Vamos disminuyendo. ¿Y qué pasa si es un niñito prematuro? Un 80%. Más agua, ¿cierto? Porque no está preparado. A término, 75%. Y eso va a variar si es un niñito de bajo peso, si es un niñito promedio o si es un obeso. ¿Sí? Y en el lactante, 70%. Y en el primer año, 65%. Miren, ¿cómo vamos perdiendo agua? En adultos mayores tenemos varones, por ejemplo, ustedes son 60% agua, los varones. Y las chicas, 50. somos 50%. Ahora, es lo mismo un hombre o un varón joven obeso, o uno que está yendo al gimnasio, que se está cuidando, que consume la suficiente cantidad de agua. Las chicas se hacen así. Varía, ¿sí? Si es un hombre delgado, 65%. Si es el promedio, 60%. Y si es obeso, 55% agua. Y en las mujeres igual, ¿sí? Si es una chica, pues, como la gran mayoría, acá creo que todas, están muy bien, serán pues 50%, ¿sí? Pero si, pues, bueno, tiene algún problema, tal vez, ¿no? Está obesita, 45% agua, y si está más delgada, 55%. Pero ahora la gran mayoría nos cuidamos, ¿no? Hombres y mujeres creo que en la misma proporción nos tratamos de cuidar nuestro peso. Agua corporal en un adulto mayor de 60 años. Miren, ¿ven? Aunque los hombres siempre siguen conservando un poco más de porcentaje de agua, ¿no? Que las mujeres igual van perdiendo. 52% en los varones y 46% en las mujeres. Listo. ¿Qué nos dice esto entonces que hemos visto? ¿Será cierto entonces que sí, el agua es vida? Porque conforme vamos acercándonos hacia el otro, vamos comenzando a perder agua, ¿cierto? Puede ser. Parece que sí, ¿no? Como que el agua nos va restando posibilidades, o mejor dicho, ¿no? Conforme vamos llegando a ciertas edades, vamos perdiendo mayores posibilidades de una mejor calidad de vida y por tanto también perdemos agua. Con respecto a los solutos, entonces, ¿ya? Esto es algo que ya hemos visto con respecto a cationes y aniones en plasma, líquido, intersticio. Por favor, esto, tenerlo bien claro, ¿ya? Y esto va a depender, como ustedes han mencionado, de acuerdo a la difusión con transporte activo y pasivo,
¿sí? También las membranas celulares, ¿sí? El líquido intravascular y el intersticial, ¿sí? El agua, ¿por qué mecanismo se transporta con mayor frecuencia? Ósmosis y agua. Muy bien. Entonces, tenemos también solutos osmóticos no iónicos, ¿sí? La glucosa, que se transporta a través de las membranas, ¿cierto? Y está en mayor concentración en el líquido extracelular, ¿sí? En un paciente con hiperglicemia, ¿sí? Aunque la concentración en el líquido intracelular no es mayor al del extracelular, el incremento de esto va a comenzar a generar daño celular, ¿sí? La urea pasa libremente, como lo dijo su compañera, y ¿qué más? Las presiones, las proteínas nos van a dar la presión oncótica a nivel intravascular, ¿sí? Y bueno, esto es más o menos algo que ya hemos hablado, ¿sí? La cantidad que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿sí? Listo. Y acá hay que tener en cuenta lo que habíamos hablado con respecto a lo que es la osmolaridad del plasma, ¿sí? Tenemos que no solamente tener en cuenta pues que estos electrolitos y los no electrolitos nos ayudan a conseguir una adecuada osmolaridad o una osmolaridad equilibrada, sino que también tenemos que tener en cuenta que confiere un pH, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tenemos los no electrolitos como el Bicarbonato. y bicarbonato. ¿Qué hace el bicarbonato? Incrementa el pH. Entonces, a nivel extracelular tenemos un pH de 7.35 a 7.45, ¿cierto? Pero fíjense, en el líquido intracelular, ¿qué es lo que más predomina? Fosfatos, ¿cierto? Y el bicarbonato está en menor cantidad. Entonces, el pH es Ácido. ácido. Entonces, a nivel intracelular, tenemos que mantener un pH de 7.15. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Por eso es que la sangre es la que se encarga de mantener el equilibrio cuando pasa por los diferentes tejidos. ¿Sí? Y el agua metabólica que estaban diciendo que sí se produce, sí es cierto, producimos agua, ¿no es cierto? ¿No? Aquí en el ciclo de Krebs, por ejemplo, vemos que se está produciendo agua. Más o menos, dice, por esta combustión de la oxidación y del metabolismo de los alimentos, producimos en promedio unos 300 mililitros en 24 horas, ¿no? Aproximadamente dice, por cada 100 gramos de hidratos de carbono, de proteínas o de grasas, producimos 55 mililitros por hidratos de carbono, 41 mililitros por proteínas y por grasas, por 100 gramos de grasas, 107 mililitros. ¿Sí? Los líquidos corporales se mantienen entonces constantes a pesar de las variaciones de ingestas de estos por parte del ser humano. El equilibrio se mantiene gracias a ¿qué? A la excreción renal y a la sed. ¿Sí? El promedio de ingesta de agua más o menos son 2.200 a 250 litros de agua libre y alimentos y 0.35 de la oxidación. ¿Sí? Eliminación se hace por renal, digestivo, piel y respiración. ¿Sí? ¿Las pérdidas insensibles las podemos calcular? Sí, claro que sí. ¿Sí? Eso por lo general se utiliza en los pacientes que son un poco críticos, ¿no? En las UCIs, en los gran quemados, porque siempre hay que tratar de reponerles la cantidad de agua correcta para que no se deshidraten y no vayan a hacer falla renal. ¿Ya? Y esto se va a alterar como la temperatura, por ejemplo, lo va a alterar, ¿sí?
Si no hay fiebre, ¿va a ser la misma cantidad de pérdida insensible que si hay fiebre? No. Por ejemplo, si el paciente está en ventilador mecánico, ¿es igual a que no esté en ventilador mecánico? No. Esto va a tener que guiarse por constantes que se van a tener que multiplicar por la masa del paciente y por la cantidad de tiempo que permanece con fiebre o sin fiebre. ¿Sí? Para poder calcular las pérdidas insensibles y hacer un adecuado balance hídrico del paciente y poderlo hidratar de la manera correcta. ¿Ah? Esto lo vamos a ver en los ejercicios. Vamos a tener que hacer algunos ejercicios. Si alguno tiene, por ejemplo, en sus rotaciones anteriores algún casito, pues lo puede compartir en ese momento y lo resolvemos. ¿Ya? Entonces, como ya mencionamos, ingesta y eliminación es lo mismo, ¿ya? Y esto, en cierta parte, es gran importante la función de la Hormona antidiurética. hormona antidiurética, que actúa también a nivel renal y a nivel vasos sanguíneos. ¿sí? Y a ver cómo funciona la hormona antidiurética. Acá tenemos un cortecito, ¿sí? A nivel del túbulo colérico. A ver, hemos dicho que ahí funciona, ¿cierto? A ver. Acá tenemos la luz, ¿sí? Del tubo, ¿sí? Acá tenemos las células. Muy bien, con miedo lo dice. Con terror. Aquí que está el intersticio, muy bien, y aquí un vaso sanguíneo. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? A nivel de la sangre, ¿sí? Por acción de los vasoreceptores, ¿no? Todo eso es lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que va a pasar? Está por ahí la vasopresina. ¿Y dónde va a actuar a nivel de receptor de la membrana intersticial, ¿cierto? Entonces, esta va a actuar por acción del segundo mensajero. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se sinteticen las acuaporinas. Y estas acuaporinas se van a ir a instalar aquí, ¿sí? En la luz tubular. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se forma miren, acá por exocitosis se ha formado, aquí se está formando, aquí ya se formó una acuaporina. Entonces, ¿qué pasa? Ingreso de agua. Entra el agua hacia el interior de la célula y esta pasa hacia el vaso sanguíneo. Entonces, esta hormona antidiurética, ¿qué es lo que hizo? En lugar de que esta orina se vaya a eliminar, o esta agua, mejor dicho, se vaya a eliminar en la orina, lo ha retornado nuevamente hacia el vaso sanguíneo. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Ya? ¿Y qué pasa con la urea? ¿Ya? ¿Qué pasa? Se absorbe, se filtra, ¿Se absorbe, se filtra? Claro, vamos a tener estos receptores, ¿cierto? A nivel apical de la membrana, y estos van a transportar la urea hacia la membrana vasolateral dirigiéndose hacia la sangre también, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto va a jalar, miren, va a jalar agua por acción de sí, acuaporinas, ¿ya? Entonces, pero acá hay algo importante, ¿ya? Este receptor que nosotros hemos visto acá, ¿sí? No viene en la nada, ¿cierto? ¿Ya? Las acuaporinas se han formado por acción de... Claro, pero por acción de la vasopresina, ¿sí? Entonces, todo esto está concatenado. Hace ratito nosotros vimos solamente la acción a nivel del agua, que es lo que está ahí abajo, ¿cierto? Y parecía facilito, ¿no es cierto? Ahora un poco que se complicó, porque no solamente está actuando para la formación de acuaporinas, sino también para
para los receptores y el ingreso de la urea, ¿sí? Entonces, como lo dijimos hace rato, todo está concatenado, conectado, como dice compañero, engranado. ¿Y qué pasa, no? Cuando cambia la osmolaridad. Nosotros tenemos más o menos un promedio de osmolaridad de 280, 290, más o menos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que, aquí está la vasopresión. Llega a ciertos niveles, ¿y qué es lo que va a generar? Porque si la osmolaridad comienza a aumentar, ¿cierto? Miren, aquí nosotros estamos bien, con los niveles adecuados, aquí no hay sed, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Hasta 290. A partir de 290, ¿qué hay? Hay hipertonicidad, hipovolemia, hipotensión. La angiotensina 2, ¿y qué pasa? Aumenta la sed. Aumenta la sed. ¿Sí? ¿Y qué pasa también con la osmolaridad urinaria? Incrementa. Aumenta para poder bajar esa osmolaridad, ¿sí? Entonces hay dos mecanismos: incremento de la sed, ¿sí? Y también incrementa la osmolaridad, porque se va a eliminar mayor concentración, ¿cierto? Y menor cantidad de agua, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa con la osmolaridad y las disnatremias? Habíamos hablado hace ratito que el agua y el sodio van juntos. Si nosotros hablamos de alteraciones del agua, pues, quiéralo o no, vamos a hablar de alteraciones de sodio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si a nivel plasmático, ¿no?, esta osmolaridad aumenta? ¿Qué es lo que significa? Estimula la sed. Ya, se va a estimular la sed y también La vasopresión. la vasopresión. Y esto va a generar orinas concentradas, por tanto, reducción del volumen de la glucosa, ¿sí? ¿Qué más? Pero eso es todo. Va a haber una hipernatremia, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando esta osmolaridad disminuye? Hay supresión, se suprime la sed. Se suprime la sed y también se suprime la vasopresión. Y por tanto se va a eliminar más agua y por tanto va a incrementarse ahí la osmolaridad. Pero ¿qué ocurre en este desorden? Hiponatremia. Entonces, queramos o no, cuando hablamos de alteraciones del agua, vamos a hablar de alteraciones del sodio, ¿sí? Claro, esto se han ido separando bonito para que tal vez ustedes lo traten de entender así, pero créanme que no van a encontrar una alteración del agua si no hay alteración del sodio, ¿sí? Puede ser mínima, pero siempre van a encontrar, salvo que la causa pues no tenga que ver con la parte del químico, ¿cierto? Regulación del volumen, ¿sí?, intravascular e intersticial. Ocurre en capilares y linfáticos por las fuerzas de Starling y la mayor parte del líquido filtrado regresa al capilar en la porción más distal y a través de los linfáticos. Y bueno, hasta ahí terminamos la parte introductoria y ya el día viernes llegaríamos a hacer todo lo que es los trastornos y los ejercicios. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Sí se entiende? Bien, entonces revise por favor. Voy a hacerles llegar con Kimberly algunas bibliografías que yo tengo para que ustedes vayan leyendo.